Bienvenidos a la clase de hoy, en la cual vamos a ver el dibujo en vistas, que es la parte más importante que hay que tomar en cuenta para poder representar un objeto cualquiera tridimensional en el plano. Entonces diremos que se denominan vistas principales de un objeto a las proyecciones ortogonales del mismo sobre 6 planos de proyección. Existen dos métodos de proyectar un objeto en el plano. Vamos a ver cuáles son los dos métodos de proyección. Y obviamente también esto hay que realizarlo en base a ciertos principios, en base a ciertas reglas, en base a ciertas normas, para poder tener representado un objeto en el plano de manera correcta. Primeramente, recordemos un poquito lo que habíamos indicado en la última clase. Un objeto puede tener 6 vistas, dependiendo del punto de vista desde el cual veamos el objeto. Existe una vista frontal, o la vista de alzado que se llama también, que es la vista del objeto, que lo vamos a ver desde ese punto de vista, indicado aquí con la flecha A. El punto de vista B nos indica una vista superior o de planta. Es la forma en la cual vamos a ver el objeto, viéndolo desde ese punto de vista. Eso se llama vista superior o de planta. La vista que vamos a tener del objeto viéndolo desde este lado, del lado derecho, se llama vista derecha o lateral derecha. La otra vista, que sería esta, la que vemos desde el punto de vista D, es la vista izquierda o lateral izquierda también. La vista inferior es la que vemos del objeto, viéndolo desde abajo. Y la vista F sería la vista posterior, viéndolo el objeto desde atrás. Aquí vemos claramente el significado de estas vistas, ¿no? Tenemos, de ejemplo, una casa, la cual lo vamos a ver de diferente forma, dependiendo del punto de vista desde el cual lo estemos viendo. Si lo vemos de frente, la casa se va a ver así, como lo vemos acá en este pequeño dibujo. Si lo vemos por la parte superior, vamos a ver solamente el techo de la casa. Si lo vemos lateralmente, vamos a ver dos formas diferentes de la casa. Si lo vemos por abajo, por ejemplo, vamos a ver solamente el piso. No hay ningún detalle en el piso. No hay ninguna ventana, no hay ninguna puerta. Vamos a ver solamente el piso. Entonces, con estas 6 vistas de esta casa, podemos tener una representación completa de todos los detalles que tiene la misma, viéndolo desde los 6 puntos de vista, que son las 6 vistas posibles que puede tener un objeto. 6 son todas las vistas posibles que puede tener un objeto. Entonces, un objeto tridimensional, como esta casa, podemos representarlo mediante 6 vistas posibles. ¿Ya? 6 vistas nos van a permitir representar el objeto de manera completa, de manera cabal, con todos sus detalles. Aquí vemos, por ejemplo, la proyección de este objeto en 3 planos, en 3 vistas, por decir. Este plano lateral, este plano frontal y este plano inferior, ¿no? Aquí vemos cómo este objeto tridimensional, cómo se va a ver si lo vemos desde este punto de vista, desde este plano, representándolo o reflejándolo en este plano. Lo mismo acá, vamos a ver la forma que tiene el objeto, viéndolo frontalmente. Aquí está la forma del objeto que vamos a tener, representado desde este punto de vista. Y aquí está la representación del objeto, viéndolo desde arriba, ¿no? Si lo vemos el objeto desde arriba, vamos a verlo representado así de esta forma. Vean que en todas las vistas el objeto no se ve tal como es, sino se ven solamente los lados que tiene el objeto, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces este objeto tridimensional lo podemos tener representado en el plano de esta forma. La vista frontal, la vista lateral y la vista superior. Con estas 3 vistas estamos representando un objeto tridimensional en el plano. Es el objetivo, en todo caso, de representar un objeto tridimensional en el plano. Y todos los dibujos que vayamos haciendo tienen que ser de esa forma, ¿ya? Cualquier objeto tridimensional podemos representarlo en el plano, siguiendo las reglas y recomendaciones indicadas por la normativa. Entonces, veamos cuáles son los métodos de proyección que existen para representar un objeto tridimensional en el plano. Hay 2 métodos de proyección.
El primer método se llama el primer diedro, o también denominado método europeo, o método E, simplificado. El segundo método es el método de proyección del tercer diedro, que se llama, también denominado método americano o método A, más conocido como método A o método E, método europeo, método americano. ¿Cuál es la diferencia que existe entre dos métodos de proyección? Vamos a verlo enseguida. En ambos métodos el objeto se supone dispuesto dentro de un cubo, sobre cuyas 6 caras se realizan las correspondientes proyecciones ortogonales del mismo. La diferencia estriba en que mientras en el sistema europeo el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección, en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. Pero veamos de qué se trata esto. Ahí está el método europeo. Es como si tuviéramos un cubo de 6 caras dentro del cual se encuentra el objeto. Y el observador se encuentra entre el objeto y una de las caras del cubo. Entre el objeto y el plano de proyección, por decir. De tal manera que si lo vemos el objeto desde este punto de vista, esa imagen del objeto lo vamos a tener representado aquí en el fondo, en el plano que está en el fondo, ¿no? Así es como vamos a ver el objeto, viéndolo desde este punto de vista. Si el observador cambia de punto de vista, se ubica en la parte superior, por decir, entre el plano y el objeto, la forma en la cual lo va a ver el objeto se ve reflejado en este plano inferior. Así es como se va a ver este objeto, viéndolo desde arriba. Bien. Viéndolo desde el lado derecho, la proyección del objeto, la forma en la cual se va a ver este objeto, viéndolo desde este punto de vista, lo tenemos en este plano. Y así es como se va a ver el objeto. O sea, hay partes del objeto que no lo vamos a poder ver. Hay aristas que no se van a poder ver. Esta arista, por ejemplo, acá, esta vertical y esta inclinada, viéndolo desde ese lado no lo vamos a poder ver. Entonces, en la representación, ese tipo de aristas que no se ven, se representa con línea segmentada, como vemos acá. Mientras que si el observador se ubica acá, en esta parte, en la parte izquierda, ¿cómo lo va a ver el objeto? De esta forma. Viéndolo desde este punto de vista, sí ya se ve esta línea de acá, esta arista y esta arista de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vemos representado el objeto desde ese punto de vista. Viéndolo desde atrás, el objeto, vamos a ver así, de esta forma, el mismo. Hay aristas ocultas que no se van a ver por atrás. Entonces esas aristas se representan con línea segmentada. Y viéndolo desde arriba, ya lo decía, se puede ver el objeto de esta forma, y viéndolo desde abajo, se va a ver representado el objeto en el plano superior. De tal manera que si, una vez representado el objeto en todos los 6 planos posibles, hago el desarrollo del cubo, lo abro el cubo, como se ve acá, fíjense, lo estoy abriendo el cubo, para tener una representación en el plano del objeto. Ahí están las 6 vistas posibles que puede tener el objeto, en los 6 planos de proyección, en los 6 lados del cubo, por decir. Al fondo, al centro, vamos a tener siempre la vista frontal, que es esta vista de acá, ¿no? La vista principal, por decir, la vista frontal. Al lado izquierdo vamos a tener la vista lateral derecha, la vista que vamos a tener desde el punto de vista derecho. Al lado derecho vamos a tener la vista lateral izquierda. En la parte superior vamos a tener la vista inferior. En la parte inferior vamos a tener la vista superior. Y luego tenemos la vista posterior ubicada acá. Entonces, fíjense cómo un objeto tridimensional lo podemos representar con sus 6 vistas posibles en el plano. Mientras que el método americano, ¿ya? La diferencia es en que el observador se encuentra fuera del cubo, por decir. Y la proyección del objeto se realiza en el plano que tenemos entre el observador y el objeto. En este plano, por ejemplo, frontal, vemos la vista frontal. Aquí está, es la vista frontal. En el plano posterior vamos a ver la vista posterior, la vista trasera. En el lado derecho tenemos la vista lateral derecha. En el lado izquierdo tenemos la vista lateral izquierda.
En la parte inferior tenemos la vista inferior y en la parte superior tenemos la vista superior. Haciendo el desarrollo del cubo, como en el anterior caso, fíjense acá. En el centro tendríamos la vista frontal. En la parte superior tenemos la vista superior. En la parte inferior tenemos la vista inferior. En el lado izquierdo tenemos la vista lateral izquierda. En el lado derecho tenemos la vista lateral derecha. Y luego viene la vista posterior. Fíjense la diferencia que existe. En el método europeo, la vista frontal siempre se ubica al centro, pero en la parte superior tenemos la vista inferior. Cambia de posición esto, ¿no? En la parte inferior tenemos la vista superior. En el lado izquierdo tenemos la vista derecha. En el lado derecho tenemos la vista izquierda. Y la vista posterior siempre viene ubicado ahí. Esta sería la forma entonces, ¿no?, en la cual tenemos representado el objeto. Fíjense, en el sistema europeo y en el sistema americano. En el sistema europeo, aquí está la vista frontal al centro. ¿Ya? En la parte superior tenemos la vista inferior. En la parte inferior tenemos la vista superior. En el lado izquierdo tenemos la vista lateral derecha. En el lado derecho tenemos la vista lateral izquierda. Y esta sería la vista posterior. Mientras que en el sistema americano es más sencillo, porque todas las vistas están en su lugar respectivo. Fíjense, es la vista frontal. En la parte superior tenemos la vista superior. En la parte inferior tenemos la vista inferior. En el lado izquierdo tenemos la vista lateral izquierda. En el lado derecho tenemos la vista lateral derecha. Y aquí tenemos la vista posterior. Se puede utilizar en el dibujo cualquiera de los dos métodos. Pero es necesario indicar en el plano qué método de proyección estamos utilizando. Eso es muy importante. Para que el profesional que vea un plano de un objeto representado sepa qué método de proyección se ha utilizado para representar ese objeto, se tiene que tener un símbolo que indique cuál es el método de proyección que se ha utilizado. Y los símbolos utilizados para el símbolo europeo son estos. Este pequeño símbolo que ven acá, un pequeño cono truncado, indica que el método de proyección utilizado para representar un objeto es el método europeo. Y este otro es el método americano. Son diferentes, fíjense. La posición es diferente de dos vistas. ¿Y en qué lugar del plano se coloca esos símbolos? Enseguida vamos a ver eso. ¿Ya? Repasemos un poquito el método europeo. El método europeo, la vista frontal siempre viene al centro. En los dos métodos viene siempre la vista frontal al centro. En realidad la vista frontal es la más importante. Enseguida vamos a ver por qué. ¿Ya? La vista superior está en la parte inferior. La vista inferior está en la parte superior. La vista lateral derecha está en esta posición. A la izquierda. La vista lateral izquierda está a la derecha. Y la vista posterior estaría acá. Su símbolo correspondiente, ¿no? También llamado método del primer diedro, se llama muchas veces. Es conocido como método E. Y el método americano, ¿no?, que es mucho más sencillo, porque cada vista está en su posición correspondiente. Es la vista frontal, la vista superior está en la parte superior, la vista inferior está en la parte inferior, la vista lateral izquierda está en la parte izquierda, la vista lateral derecha está en la parte derecha, y luego viene la vista posterior. Su símbolo correspondiente. Entonces se puede utilizar en el dibujo de un objeto cualquiera de los dos métodos, pero lo importante es indicar en el plano cuál es el método de proyección que estamos utilizando para dibujar el objeto en el plano. Entonces habíamos visto que existen diferentes formatos de hojas de dibujo. ¿Ya? Este, por ejemplo, es el formato de la norma ISO. ¿En qué lugar del plano ubicamos el símbolo correspondiente? Podemos ubicar acá, en una esquinita, en la parte inferior derecha. Aquí está el símbolo que nos está indicando cuál es el método de proyección que se ha utilizado para representar el objeto en el plano. ¿Ya? En el formato de la norma DIN,
Aquí tenemos una cuadrícula donde dice otros, que lo podemos utilizar para introducir el símbolo del método de proyección que estamos utilizando. Sería el método europeo este, ¿no? Entonces, en el plano hay que indicar siempre con este símbolo el método de proyección que estamos utilizando para dibujar el objeto que estamos representándolo en el plano. Eso es importante. Bueno, estos son complementos ya que nos indican que con dos vistas de un objeto, digamos la vista frontal y la vista superior, con dos vistas de un objeto yo puedo obtener una tercera vista, ¿no? Mediante las proyecciones que se pueden realizar en los diferentes cuadrantes, con dos vistas yo puedo obtener la tercera vista. Son, digamos, métodos de proyección que se pueden ir utilizando para poder representar un objeto de manera correcta en el plano. Recomendaciones importantes que hay que tomar en cuenta cuando se realiza el dibujo en vistas de un objeto en el plano. Todas las vistas tienen que venir ubicadas correctamente en su posición. Ya, por ejemplo, acá tenemos que esta es la vista frontal, esta es la vista lateral del mismo y esta es la vista superior del mismo. ¿Qué es lo que está mal acá? Todas las vistas tienen que venir perfectamente alineadas con respecto a la vista frontal. Esta vista lateral debería estar perfectamente alineada, o sea que esta línea debería coincidir sobre un mismo eje con esta línea de acá. Y la vista inferior lo mismo, debería alinearse este eje con este eje de acá. No estar desfasados en cualquier lugar. Eso es un error que constantemente se comete. En los exámenes también se ve ese error que se comete por parte de los estudiantes, que las vistas lo ponen en cualquier lugar. No es así, no es correcto eso. Las vistas, como se ve acá, tienen que estar perfectamente alineadas con respecto a la vista frontal. Si esta es la vista frontal, la vista lateral derecha, por decir, está perfectamente alineada con la misma. Lo mismo la vista inferior o superior, también está perfectamente alineada. Otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta en el momento de hacer el dibujo en vistas es la distancia de separación entre vista y vista. Esta distancia que existe de separación entre esta vista frontal y esta, tiene que ser la misma que la distancia de separación que existe entre esta vista y esta de acá. ¿Ya? Mínimamente 20 milímetros o 2 centímetros. Esa es la recomendación de la normativa que nos dice que la distancia de separación debe ser igual y mínimamente debería ser 20 milímetros. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta cuando se hace el dibujo en vistas. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para poder elegir una vista frontal? Muchas veces los objetos no requieren ser dibujados en las 6 vistas posibles, ¿ya? Porque hay objetos que no tienen muchos detalles en algunas vistas, de tal manera que no es necesario dibujar todas las vistas del mismo. Hay que escoger primeramente cuál va a ser nuestra vista frontal, y aquella vista frontal es aquel en el cual tenemos la mayor cantidad de detalles posibles del objeto. Entonces veamos cuáles son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta al respecto. En la norma se especifica claramente que la vista más característica del objeto debe elegirse como vista frontal o como vista principal. Esta vista representará al objeto en su posición de trabajo y en caso de que pueda ser utilizable en cualquier posición, se representará en la posición de mecanizado o montaje. En ocasiones, el concepto anterior puede no ser suficiente para elegir la vista frontal, y en estos casos se tendrá que tener en cuenta los siguientes principios o recomendaciones. Primero, conseguir el mejor aprovechamiento de la superficie de dibujo. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero tener representado un objeto en el plano, un objeto tridimensional, cuanto menos vistas tenga del objeto, mejor, porque voy a aprovechar todo el espacio que tengo en la hoja de dibujo para representar el objeto en la menor cantidad de vistas posibles. Si dibujo el objeto en las 6 vistas posibles, voy a requerir una hoja de dibujo más grande,
porque las 6 vistas me van a ocupar más espacio. Entonces, no es recomendable muchas veces utilizar las 6 vistas, no es necesario. Vamos a ver enseguida por qué. Que la vista frontal elegida presente el menor número de aristas ocultas. ¿Qué quiere decir eso? Que la vista frontal que elija del objeto para dibujarlo tiene que presentar la menor cantidad de detalles que no se vean, que estén por detrás de la vista frontal. O sea, que tengamos muchas aristas ocultas que no se vean desde la vista frontal, que tenga muchas aristas ocultas que están por detrás del objeto o desde la vista frontal elegida. Tercero, que nos permita la obtención del resto de vistas lo más simplificadamente posible. O sea, la vista frontal decía que es una vista importante que nos va a permitir obtener las demás vistas de manera más sencilla y más rápida. Aquí tenemos un ejemplo, o dos. Un objeto, fíjense. Lo primero que tengo que hacer para poder representar este objeto en el plano, en las 6 vistas posibles, aunque no creo que sean necesarias todas en este caso, es elegir una vista frontal adecuada. ¿Desde qué punto de vista puedo dibujar este objeto en el plano? ¿Cuál sería mi vista frontal más adecuada? Pueden existir varias opciones. Puede ser una esta de acá, viéndolo desde este punto de vista, y el objeto lo voy a ver con ciertos detalles. Y esta puede ser otra, la que está representada con esta flecha de acá. ¿Cuál es la más conveniente? ¿Desde este punto de vista o este otro? La recomendación en este caso sería la siguiente. Desde este punto de vista, si bien el objeto voy a ver con muchos detalles, pero no voy a ver la inclinación de esta cara. No voy a ver esta inclinación. ¿Ya? Viéndolo de frente no voy a poder ver el detalle de esta inclinación. Mientras que viéndolo desde este punto de vista, voy a ver prácticamente todos los detalles del objeto y también voy a ver la rampa inclinada que tiene esta nervadura central. Entonces aquí el mejor criterio sería escoger como vista frontal esta, ¿no ve? Donde voy a tener muchos detalles del objeto. No hay aristas ocultas tampoco, no hay objetos ocultos por detrás, no hay detalles ocultos por detrás que no se vean, y esta sería una vista frontal adecuada. Entonces, sobre esta vista frontal yo tengo que ver cuántas vistas más son necesarias. Si esta es la vista frontal, ¿qué vistas más requiero para poder representar de manera completa y adecuada el objeto en el plano? Este es otro ejemplo, fíjense. Es un poquito más complejo que este otro. El objeto tiene varios detalles. Aquí pues hay que tomar un criterio adecuado para poder escoger una vista frontal, que pueden ser varias. Esta desde el punto de vista B o desde el punto de vista A. En este caso, cualquiera de los dos es válido, porque viéndolo desde los dos puntos de vista podemos ver muchos detalles del objeto. ¿Ya? Podemos escoger la vista A o la vista B. Estos son los más apropiados para poder representar el objeto con una vista frontal. Y sobre eso obviamente hay que complementar con las vistas complementarias, ¿no? Las vistas laterales, la vista superior e inferior, porque con una sola vista no se puede representar completamente el objeto, ya sea en este caso o en este caso. Siempre hay que complementar con otras vistas más para poder tener una representación completa del objeto. En realidad, el plano, ¿para qué nos sirve el plano del dibujo de un objeto? Para fabricar la pieza. O sea que con un plano de una pieza cualquiera, yo puedo fabricar la pieza. Y en ese plano tienen que estar pues todos los detalles posibles del objeto para que yo pueda fabricar fácilmente la misma sin tener que recurrir a otros, digamos, medios para poder saber cuál es la forma del objeto, qué dimensiones tiene, qué tipo de acabado, pues todo eso. ¿No? Entonces acá dice, siguiendo las especificaciones anteriores, en la pieza de la figura 1, adoptamos como vista de alzado o de vista frontal, la que está indicado con la flecha A, ya que nos permitirá apreciar la inclinación del tabique y la forma en L que tiene el objeto, ¿no?
que son elementos significativos de la pieza. Más recomendaciones para elegir la vista frontal y también para elegir la cantidad de vistas complementarias, o sea, las vistas que van a venir juntamente con la vista frontal. Para la elección de las vistas de un objeto, seguiremos el criterio de que estas deben ser las mínimas necesarias. No es necesario representar muchas veces el objeto con las 6 vistas. Las 6 vistas solamente se utilizan muchas veces cuando el objeto es muy complejo, tiene muchos detalles en las 6 vistas. En todas las caras tiene pues muchos detalles, entonces es necesario representar ese objeto con las 6 vistas. Pero en muchos casos sucede que no es así. A veces las piezas son simétricas incluso. Lo que existe de un lado es igual al otro lado, así que no es necesario dibujar las 6 vistas. Tiene que ser la cantidad mínima, la suficiente y la adecuada, para que la pieza quede total y correctamente definida. Seguiremos igualmente criterios de simplicidad y claridad, eligiendo vistas en las que se eviten la representación de aristas ocultas. Eso es importante tomar en cuenta. En general, y salvo en piezas muy complejas, bastará con la representación de la vista frontal y una vista lateral. Muchos objetos, suficiente con representarlos en 3 vistas, una vista frontal adecuada, una vista lateral y una vista superior. Esas son las 3 vistas más importantes de un objeto que muestran la mayor cantidad de detalles que tiene el mismo. En piezas simples bastará con una sola vista incluso, o con 2 máximo. Vamos a ver enseguida algunos ejemplos. Cuando sea indiferente la elección de la vista de perfil, se optará por la vista lateral izquierda, que como es sabido, se representa en el lado derecho en el método europeo. Cuando una pieza pueda ser representada por su vista frontal y por el superior y una vista de perfil, se optará por aquella solución que facilite la interpretación de la pieza y de ser indiferente aquella que conlleve el menor número de aristas ocultas. Aquí tenemos un ejemplo que les voy a mostrar sobre algunos objetos que son completamente simétricos, en los cuales con una sola vista se puede representar completamente la forma del objeto. No es necesario más que una vista. Fíjense, acá tenemos un objeto que al principio pensaríamos que es una placa plana. Parecería una placa plana esta, ¿no? Representado así de esta forma. Pero tenemos que fijarnos en otros detalles. Primero, que existe un eje de simetría aquí, que quiere decir que el objeto a este lado es igual a este otro lado. Es como un espejo. Pero ¿cómo me doy cuenta de la forma que tiene este objeto? Parecería que fuera una placa plana, pero no es así. Es un cilindro. ¿Y cómo sé yo que es un cilindro? Por esto. No sé si se ve bien claro acá, pero aquí está el símbolo de diámetro 8, dice acá. Con eso ya me está indicando que la parte de acá abajo es circular. O sea, me refiero a esto, fíjense. Es esto. Es un cilindro. ¿Ya? Cilindro completamente simétrico. ¿Ya? Y para indicar que es circular, estoy indicando esta simbolización de acá. Diámetro 8. ¿Y qué tiene esta altura, no? Entonces, fíjense, este objeto no es necesario representarlo en 2 o 3 vistas. Con una sola vista es suficiente. Pero ¿cómo yo sé que es un cilindro? Pues con esta indicación que dice diámetro 8. Yo sé que esa parte del fondo y la parte superior es circular. Lo mismo pasa con esta pieza. Es un tronco piramidal, una pieza prismática, que tiene una sola vista, fíjense. Parecería una placa plana también que tiene esta forma, pero no, es esto. Es el tronco cónico. ¿Y cómo me doy cuenta que es tronco cónico con esa sola vista? Pues aquí, en el detalle que tenemos acá, fíjense. En la acotación que tenemos acá está un pequeño símbolo cuadrado. Dice cuadrado 8 y dice cuadrado 10. ¿Qué significa eso? Que la parte superior es cuadrada, como en este caso es cuadrada, de 8 por 8, y la parte inferior también es cuadrada. Esto mide 10 y esto mide 10. Entonces, en ese caso no es necesario hacer varias vistas de este objeto. Y esta cruz de San Andrés que se llama,
esta cruz de San Andrés que lo estoy colocando acá también, me sirve para indicar que esta cara es plana y las caras que tiene este objeto son planas. Para eso sirve, para eso utiliza esa cruz de San Andrés que se llama, para indicar que esa cara es plana. Y este eje de simetría me está indicando que este lado del objeto es igual a este lado. Entonces, con eso simplifico bastante la cantidad de vistas, no requiero más vistas. ¿Sí? Y aquí lo mismo, fíjense. Esto parece una placa plana, evidentemente una placa plana, pero ¿de cómo yo sé que es una placa plana? Porque aquí no tiene indicado ningún diámetro, por decir, ¿no? Dice el ancho 7 y la altura 12. ¿Y cómo me doy cuenta del espesor? Se trata de esta placa, fíjense, que tiene un cierto espesor. ¿No? Es una placa plana que tiene un cierto espesor. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque aquí está indicado eso, fíjense. Dice espesor 5. Con eso me doy cuenta de que eso se trata de una placa plana, que no requiere más vistas, que tiene un cierto espesor. No se requiere más vistas de este objeto, a no ser que el espesor de esta placa sea variable, que no sea, digamos, constante. En ese caso sí, se requiere otra vista más para indicar o para poder ver la variación del espesor. Entonces, en estos casos se indica con espesor 6 o E igual a 6 o T igual a 6, ¿no? Se coloca cualquier símbolo ese para indicar que tiene un cierto espesor. Entonces, esos son casos específicos en los cuales se puede tener representado un objeto con una sola vista. ¿No? Piezas de revolución, como en este caso, donde se incluye el símbolo de diámetro, piezas prismáticas o troncopiramidales, donde se incluye también la cruz de San Andrés, o piezas de espesor uniforme. Bueno, aquí está el ejemplo de un objeto representado mediante el método europeo. Fíjense, tenemos un objeto tridimensional. Es una vista isométrica del objeto. Ya sabemos hacer vistas isométricas. Este objeto puede tener 6 vistas posibles. Y las 6 vistas posibles lo tenemos representado acá, ¿no? La vista frontal, la vista A, la que se puede ver desde este punto de vista A. Viéndolo el objeto desde este punto de vista, se va a ver de esta forma. Viéndolo desde la parte superior, ya el objeto se va a ver así. Viéndolo desde la parte inferior se va a ver así y así. Las vistas laterales también me indican la forma en la cual se va a ver el objeto desde diferentes puntos de vista. Pero aquí hay que ver cuáles son las vistas estrictamente necesarias acá, porque hay vistas que no me dan ninguna información. Para fabricar la pieza, hay vistas que no me dan ninguna información. Obviamente la vista frontal es la más importante. Entonces, ¿cuántas vistas más requiero complementar a esta para tener una idea cabal de la forma que tiene la pieza? Habíamos dicho que la recomendación es que las vistas deberían tener la menor cantidad de aristas ocultas, aristas que no se ven. En esta vista se ve aristas ocultas, pues ninguna. Esta vista es importante, entonces, esta vista superior también, porque vemos muchos detalles viéndolo desde arriba. Esta vista inferior tiene todas las aristas ocultas, fíjense, viéndolo desde abajo el objeto, casi no vamos a ver nada. Vamos a ver como un plano solamente, pero estas líneas me indican aristas ocultas que están por detrás, ¿no? Esta vista lateral C también es igual, simétrica a esta, solamente que se ven aristas ocultas por todo lado. No es necesario, tampoco esta vista posterior, no me da ninguna información, ¿no? Tiene muchas aristas ocultas. Entonces, en este caso, fíjense, la vista frontal, la vista lateral y la vista superior son las más importantes. Con esas 3 vistas tengo representado perfectamente el objeto. Estas otras 3 no me dan mucha información sobre la forma del objeto. Entonces, es la forma en la cual se utiliza el criterio para poder elegir la cantidad de vistas necesarias de un objeto. Tener la mayor cantidad de detalles posibles como para llegar a fabricar la pieza sin ningún tipo de inconvenientes. Hay piezas que son simétricas, como en este caso, un disco circular, por ejemplo, que tiene un eje de simetría con respecto de algún eje, por ejemplo, este eje de acá, este eje vertical,
me indica simetría del objeto. O sea que este disco circular, con todos sus orificios, es igual a este lado que a este otro lado, ¿no? Entonces, solamente es necesario dibujar de este objeto una vista, o sea, una parte del objeto, la mitad. Puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda, fíjense. Con esto también estoy simplificando la cantidad de vistas y estoy ahorrando el tamaño de la hoja para poder representar el objeto más cabalmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta representación y esta? Si hago este tipo de representación de la mitad de la pieza, corto exactamente a la mitad, entonces, mediante estas dos pequeñas barras horizontales, indico que esta pieza es simétrica a este lado y al otro lado. O si no, puedo hacerlo de esta forma, fíjense, en la cual sobrepaso un poquitito las líneas, ya no utilizo las dos barritas paralelas, horizontales, ni aquí ni aquí. Si no utilizo eso, entonces tengo que sobrepasar un poquito el objeto a ambos lados. Cualquiera de las dos es válido. Y en este caso, fíjense, este objeto es más simétrico todavía con respecto del eje vertical y respecto al eje horizontal, es completamente simétrico. Entonces, solamente una cuarta parte del objeto, suficiente para representar, indicando con estas barritas que el objeto es simétrico al lado derecho y es simétrico también al lado inferior, ¿no? Entonces hay objetos que son así, simétricos, que se pueden representar solamente en una fracción del mismo. Lo mismo que este otro, ¿no? En este caso estamos aprovechando, fíjense, casi pegado al objeto, una vista frontal y casi pegado al mismo, un desarrollo del mismo, ¿no? Hacia abajo, un abatimiento del mismo. Son algunos métodos, algunos trucos, digamos, que se utilizan para poder simplificar las vistas de un objeto. Bueno, con esto habíamos acabado entonces la representación en vistas de un objeto. Vamos a hacer algunos ejemplos y luego pasaremos a la parte que corresponde a cortes. Los cortes sirven para poder simplificar también la cantidad de vistas. Nos veríamos en la siguiente sesión entonces. Gracias.